Economista jefe de Tresis, doctor en economía, uno de los 10 economistas más influyentes del mundo y otro agudo observador de la realidad económica, pero por ende también política, social, institucional que tenemos y que tampoco tiene pelos en la lengua. Y de verdad es que en los últimos días ya se nos acaban las palabras. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás, Eurico? Pues muy bien. Oye, voy a empezar contigo. Mira, acabo de leer, lo he sacado de tu tweet line, no he visto porque te confieso que la razón, al final los leo todos, pero no es la razón. Un abrazo a mi querido Paco Maruenda, el diario por el que empiezo, pero Daniel Lacalle escribe y firma prácticamente en todos los medios más importantes de España. Ponme el pantallazo cuando pueda asomar. Firma hoy un artículo que de verdad lo tenéis que leer. No sé si es de hoy o es de ayer. Bueno, creo que es de ayer, pero el gobierno, decías, Daniel, no es el problema, es la solución. Y dice Daniel Lacalle también, ¿alguien se cree de verdad, vamos, es que es la Biblia esto, que más poder gubernamental habría evitado, perdonad si os lo repito ya hoy varias veces, la voz y la congestión que tenemos, la catástrofe de la Dana, de verdad? El Estado ha devenido, no sé si en fallido, pero en la última semana, Daniel, no ha habido Estado. Ha habido, si quieres, nación, Ningú- porque ha habido una movilización popular sin precedentes y, sobre todo, algo más. El Estado de las autonomías, que nos sale carísimo, se ha demostrado no ya como ineficiente, esto sería ser muy suave, es decir, como una absoluta cáscara vacía, y se ha demostrado como una estructura que no vale absolutamente para nada. Habría que empezar a repensar todo esto un poco, Daniel. No sé tú cómo lo ves. Bueno, yo en el artículo digo que el gobierno es el problema, no la solución. Todo el mundo parece lanzarse en estos días a decir que es que el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer lo otro. El gobierno es el problema. Es Ya. el gobierno el que ha decidido conscientemente retrasar hasta que no podía retrasarlo más la llegada del ejército y el envío de efectivos del ejército a la zona de la catástrofe. Y lo ha hecho aposta, porque además sabemos por otras ocasiones, en Marruecos, en Madrid, con Felipe González, etcétera, que se enviaron decenas de miles de efectivos sin el más mínimo problema inmediatamente. Eso es responsabilidad del gobierno. Segundo, lo habéis hablado ahora John Zulueta y tú, es una absoluta vergüenza la política que se ha estado llevando en los últimos años. Este gobierno se vanaglorió durante años de haber liderado en Europa la destrucción de infraestructuras hidrológicas porque eso era lo que iba a devolver a nuestros ríos los cauces. Pero no solamente eso, es que en España está prohibido y multado en cualquier municipio, en cualquier región, la limpieza de los ríos, la limpieza de los barrancos. El agua no mata, Eurico. El agua no mata. Lo que ha matado aquí ha sido que en un pueblo en el que no estaba lloviendo, de repente les ha caído encima un lodazal de barro, de ramas, de porquería, de basura, que está prohibido limpiar. El gobierno de Chimo Puig presentó en el año 2019 un proyecto para recuperar el río Júcar. El proyecto para recuperar el río Júcar hubiera supuesto, si se lleva a cabo, que en esta dana hubieran muerto no centenares, que es una tragedia y una calamidad y nos tiene sobrecogidos a todos, hubieran muerto miles de personas. Es que nos están intentando colar el cuento chino de que el problema aquí es el cambio climático y el problema aquí es el gobierno de la comunidad autónoma o el gobierno de Mazón. No, el problema es, tú lo acabas de decir, de aquí tenemos, todo el mundo está a cargo pero nadie es responsable. O Efectivamente, sea, no hay nadie. o sea, aquí tienes decenas y decenas y decenas y decenas. Nos estamos enterando de la cantidad de organismos que existen de los que nadie había oído jamás. Confederaciones y todo tipo de mecanismos, etcétera, etcétera, para que luego a las 18:43 de la tarde manden un correo electrónico a ver si alguien lo recibe. Como ha dicho una pobre afectada, en el momento en el que recibieron la alerta en su móvil, le decía, y cito, le llegaba el agua a los pechos.
Es una Claro, vergüenza es una absoluta. vergüenza. Es una vergüenza absoluta de coordinación. Es una vergüenza absoluta ideológica, porque la decisión de retrasar hasta el último minuto, y continúa siendo muy inferior, el envío de efectivos del ejército, es una decisión ideológica para que no aparezca en los medios de comunicación la foto de los ciudadanos siendo salvados por el ejército. Claro. Es una decisión ideológica, porque además todo el mundo sabe que el único que tiene la capacidad técnica, la capacidad operativa, la capacidad de gestionar una crisis de esta magnitud y de llevar los equipos que permiten retirar todos los escombros, los equipos y las personas que están acostumbradas a lidiar con situaciones de crisis. Por eso se enviaron miles de efectivos de manera preventiva a Marruecos. Y decía la ministra de Defensa, es que es alucinante. Todo el mundo sabe que en las primeras horas es lo más importante, por lo tanto, nos hemos preparado preventivamente y los enviamos en cuanto nos lo pidan preventivamente. Ah, mira qué curioso. Y aquí ha dicho, no, es que el ejército no está para estas cosas. ¿Cómo que el ejército no está para estas cosas? Pero vamos, aquí hay dos preguntas, Eurico, porque esto va a volver a ocurrir, lo acabas de decir tú. Una catástrofe como esta va a volver a ocurrir porque tú y yo hemos vivido la ruptura de la presa de Tous, porque tú y yo hemos vivido Nos acordamos. otras frías Sí, similares. mira, Esto va a volver a ocurrir. las de Bilbao, que yo además pues estaba muy cerca de allí, 1983. Si has paseado, que lo habrás hecho muchas veces, o has Sí, comido en algún bar o en algún restaurante del casco viejo de Bilbao, de las Siete Calles o de la Plaza Mayor, en Víctor Montes, todo aquello, hay callejuelas donde están todavía las barcas de 1983 hasta donde llegó el agua. Y estamos hablando de un segundo piso, incluso un poco por encima. O sea, fíjate si hemos vivido ya cosas de estas, Daniel, los que ya doblamos los sí. 50. Claro. Pero es que es importante entenderlo, porque claro, la gente ahora mismo está hablando como si esto fuese algo nuevo. Además, como le han Sí, cambiado el nombre, ¿sabes? Ahora la llaman Dana, es que no se puede decir gota fría, ¿eh? sí, ¿Por porque qué? suena Para que franquista. te creas, Sí, para que te creas que esto no ha pasado nunca. claro. Esto es una novedad. Dana. No, mis queridos amigos, la gota fría de toda la vida, la que va a volver a pasar. ¿Y por qué me preocupa? Número uno, porque ya sabemos que el gobierno no va a hacer nada en cuanto a movilizar al ejército. Número dos, sabemos que hay un montón de partidos políticos que son bisagra para la formación de gobierno que van a sabotear el envío de efectivos del ejército. Número 3, porque hay una aberración que se llama Ley de Conservación de la Naturaleza de la Unión Europea, que impide que se limpien los ríos y los barrancos, que está penalizando y que está poniéndole multas a la gente por limpiar y evitar muertes, que es lo que genera. Lo que ha generado este desastre absoluto no ha sido la lluvia, ha sido que de repente en un pueblo se han encontrado en menos de 2 horas completamente arrastrados por el barro y las porquerías, las ramas y las brozas. Y lo más importante, porque esto no va a mejor, esto va a peor, porque además inmediatamente tienen la desvergüenza, porque hay que tener desvergüenza, de decir 3 cosas. Número 1, esto es culpa de los negacionistas del cambio climático. El imbécil que se crea que pagando muchos más impuestos por el CO2 y dando muchísimos más impuestos verdes, que son 21.000 millones los que recauda este gobierno todos los años, se va a parar algo de esto, es que se merece de verdad todo lo malo que les pase. Número 2, te dicen, no, es que esto es contra los negacionistas de lo público, porque lo que está demostrando es que lo público es la solución. Vamos a ver, que aquí tenemos un gobierno que gasta 700.000 millones al año, que recauda 21.000 millones en impuestos verdes, que tiene un ministerio de, entre comillas, transición ecológica, que gasta más de 10.000 millones al año, que gasta en Agenda 2030 5.000 millones al año. Y ese mismo gobierno ha gastado 2.500 millones en derribar infraestructuras hidrológicas y se ha negado a implementar obras que estaban
aprobadas y que estaban puestas como prioritarias para aquella zona por una cantidad que es irrisoria comparado con lo que gastan, una cantidad que no llega a los 300 millones de euros. Entonces, de verdad, ya vale de cuentos chinos, que estamos poniendo vidas en peligro y que se están poniendo vidas en peligro no lo que ha ocurrido ahora, lo que va a ocurrir en el futuro. Nada, y lo que me preocupa más de todo, Eurico, es no escuchar a los partidos de la oposición decir exactamente lo que yo estoy diciendo ahora. Porque el problema es el futuro. El problema es que no existe. Se dijo que se iba a hacer una unidad de emergencias cuando la pandemia. No hay ninguna unidad de emergencias. No se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se ha hecho ha sido multiplicar las trabas y los elementos burocráticos que hacen que ante una alarma que se presenta a las 7:30 de la mañana, el correo electrónico se envía a las 18:43. Entre las 7:30 de la mañana del martes y las 18:43 en las que enviaron un correo electrónico, hubo cuatro alarmas de la EMEAT. La ministra Pilar Alegría dio una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a la 1 de la tarde y en una hora de rueda de prensa no dijo ni una sola palabra sobre el riesgo y sobre las alertas que había. Ni una. ¿De qué habló la ministra Pilar Alegría? Número 1, del puñetero cohete de basura que se han inventado de la economía. Número 2, del balón de oro del fútbol. Y número 3, de la conjunción estelar del viaje de la India del señor Sánchez. De eso habló. ¿Qué dijo el señor Puente durante todo el día con respecto a lo que le compete, que son las infraestructuras ferroviarias y el tránsito por carreteras? Nada, de nada. No hubo ni un solo ministro que dijera nada. ¿Qué dijo la señora Rivera? Que paró no una, no dos, sino 3 veces las comunicaciones de alarma. Es que estamos hablando de una incompetencia que llega a unos niveles de irresponsabilidad criminal. Que la ministra de Defensa haya tenido la desvergüenza de salir en la televisión diciendo que el ejército no está para todo. Es increíble cuando tú y yo hemos recibido decenas y decenas de WhatsApps durante días de personas del ejército diciendo desesperadas porque están encantadas de ayudar y no se les movilizaba. Que tardaron 4 días y 4 días después tuvieron la desvergüenza de decir que iban a enviar a 500 efectivos. 500 en un ejército que hay 116.000 personas preparadas para ayudar. Estoy indignadísimo. Mira, ponme el primer pantallazo, tan es así, por fin los he encontrado. Ministerio de Defensa, BOE, número 46 de 22 de febrero de 2019. Aguántame un momento y luego te pido, aguántame la primera y ahora te pido la segunda pantalla. La Unidad Militar de Emergencias, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, está constituida de forma permanente y tiene como visión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, etcétera, etcétera. Bueno, este es el decreto por el que se constituye la Unidad Militar de Emergencias, 22 de febrero de 2019. Es un decreto del Ministerio de Defensa. Tengo, por ejemplo, aquí una frase que es absolutamente palmaria. El general jefe de la UME, JEJUME, a las órdenes del titular del departamento, ejerce el mando de la unidad y le corresponde, bajo la dirección del ministro del Interior, la dirección operativa de las emergencias declaradas del interés nacional. ¿Dónde estabas, Marlaska? Ponme el segundo pantallazo, que es la siguiente página de este decreto. Iba a decir, nos vamos a divertir, ¿no?, porque no tiene maldita gracia. Ahí... he querido hacer un subrayado y no sé si se ve bien del todo porque lo acabo de hacer sobre la marcha. La creación del mando de emergencias de las Fuerzas Armadas bajo dependencia, lo veis ahí, directa, aunque he puesto el trazo rojo por encima, bajo dependencia directa del titular del Ministerio de Defensa.
Vamos a poner el total ayer, que no tiene ni 24 horas, del tipo, vamos, el tipo, joder, es un teniente general, el máximo responsable de la UME en la actualidad, para que sintáis el mismo bochorno y la misma vergüenza que sentí yo ayer, después de haber leído este decreto. Dentro el total cuando puedas, Omar, del responsable de la UME. Es cuando yo dimensiono, yo soy el responsable del dimensionamiento, pero la entrada en la zona es responsabilidad del director de la emergencia. Yo puedo tener 1000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Y respecto a la intervención primera ocurre lo mismo. Lógicamente yo me asesoro de quienes están sobre el terreno. El teniente coronel que está en el batallón de intervención en emergencias número 3... Con esto es suficiente, pero tío, que no, y perdóname porque, en fin, como tenemos parte del estamento militar en casa, pues en fin, nada más lejos de mi ánimo ser irrespetuoso con un tío que tiene ya, no ya 3 mantecaos, porque no es un coronel, es un general o es un teniente general. Te acabo de leer un decreto en el que dice que el mando único lo asume el Ministerio de Defensa. ¿Qué diablos es eso? Porque es lo que está queriendo decir este señor, muy de la confianza y de probada devoción socialista y de la confianza de Margarita Robles, que de repente el jefe del ejército, Daniel, es Carlos Mazón. Es un maldito bochorno, es una maldita vergüenza. Lo es una auténtica... Es que además es criminal, ¿sabes? Claro que es criminal. Porque... ¿Cuántas decenas de muertos se podrían haber evitado si los militares, si les hubieran dejado llegar las primeras 12 horas? Joder, es que podemos estar hablando de cientos de miles fíjate lo que acabas de decir. ¿Cuántos muertos se podrían haber evitado? Claro. Llevamos más de 200, ¿de acuerdo? Bien. Si a las 7:30 de la mañana del martes se llevan a cabo todas las acciones que se llevaron a cabo para el terremoto de Marruecos, para la presa de Tous, para cualquiera de los ejemplos que acabamos de comentar y que se han llevado a cabo antes, acuérdate que en Madrid, en abril, en Madrid, ¿de acuerdo?, del año pasado, inmediatamente se pusieron en marcha y luego, por supuesto, pues gracias a Dios, no hubo el temporal que se estimaba. Bien, si se hubiese hecho cualquiera de esas cosas, ¿de acuerdo?, probablemente estaríamos hablando desafortunadamente de fallecidos. Pero estaríamos hablando a lo mejor de 10, de 20, ¿de acuerdo? En la presa de Tous fueron 20, si no me equivoco. Pero no me importa. Se habrían salvado muchísimas vidas, probablemente más de la mitad de las personas que han muerto. Si se hubiese dicho, número 1, las carreteras, el tránsito por las carreteras se tiene que limitar, etcétera, etcétera. Número 2, si se le llega a decir a la gente, como se hace en Estados Unidos ante un huracán. Ante un huracán, lo primero que te dicen es que te vayas. Después, depende de la magnitud del huracán, pero lo primero que te dicen, ¿qué hacen los norteamericanos ante la llegada de un huracán? Que es un solo organismo centralizado. Avisa que viene un huracán, con días de antelación, los norteamericanos ponen sus casas llenas de las ventanas, las apuntalan, etcétera, tal cual, y se van. Y se van. Y eso, pues luego nos partimos de la risa en este país vergonzoso, del que estamos todo el día vanagloriándonos de esta burocracia asfixiante que no sirve para nada. Sí. Para nada, porque es que vamos, es que es alucinante, Eurico, es que es alucinante, es que el timeline es brutal. Vamos a ver, lo de los barrancos, lo de prohibir limpiar los barrancos, esto, como no sea todos los días fuente de indignación en todos lados, pero vamos a ver, aquí timeline, ¿no? Te los voy a leer. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene reuniones durante todo el martes, día de la Riada, con todas las administraciones del Estado, excepto la Generalitat. La Confederación mantiene la alerta por desbordamiento desactivada durante prácticamente todo el día.
Después de tenerla desactivada todo el día, el organismo avisa a la Generalitat, ya lo he dicho antes, por correo electrónico, ni siquiera una llamada, a las 18:49 del riesgo de desbordamiento. Y unos minutos más tarde del riesgo del desbordamiento de la presa de Forata, 18:49. Había pasado la rueda de prensa de la ministra portavoz, había pasado todo tipo de declaraciones de los ministros involucrados. Ahí, cuando recibe ese correo electrónico, ahí es cuando la Generalitat manda la alerta del móvil. La primera vez en la historia que se manda tal alerta en la Comunidad Valenciana y la segunda vez en la historia de España, acordaos de Madrid. Porque el problema del que hay que alertar no es la lluvia, es el barranco y la presa, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nos están intentando colar del cambio climático y no sé cuántos. Por lo tanto, esto es una negligencia absoluta y evidente, primero del Ministerio de Transición Ecológica, después del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y, por supuesto, del presidente del gobierno directamente. Y ahora alguien tendría que ir a la Comisión Europea y decirle a la señora von der Leyen que nos explique de dónde ha salido la ley esta de la naturaleza que se han montado y que lo que hace es que la próxima Dana vaya a ser peor. Está meridianamente claro. Pero esto lo trataré mañana porque se está desarrollando en tiempo real. Hoy se celebra un Consejo de Ministros para nada extraordinario, porque ¿para qué se iba a molestar a los señores diputados a los señores ministros en Puente, ¿no? ¿Para qué iban a hacer un Consejo de Ministros urgente, extraordinario? Pues no sé, el propio miércoles, el jueves, el viernes, no, hombre, no, el martes. Si tampoco había prisa, donde se van, me lo explicaba el otro día Garcés, que le tengo aquí mañana precisamente otra vez, para comentar, a ver si son tan inútiles que ni siquiera técnicamente saben hacerlo. Garcés me hablaba y me lo explicó, es un poco técnico y es un poco farragoso, yo lo entiendo, no un decreto, los varios decretos que a partir de ahora hay que ir decretando para reconocer. Se suele confundir por un lado el estado de emergencia, que es algo de carácter completamente operativo, con después la declaración de zona catastrófica, que lo que sirve es para activar el proceso de liberación de fondos, que en la mayor parte de los casos vienen del Ministerio de Hacienda, los va liberando el Ministerio de Hacienda y después también interviene, como explicaba hace un rato Cepeda, el consorcio de compensación de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ya, esto lo trataré mañana, porque además ya estoy fuera de tiempo y no quiero entretener más, que ya llevamos un rato, a Daniel Lacalle. De momento, ayer me pareció indignante el tuit del Figura y de María José Montero diciendo que suspenden el segundo plazo de IRPF, que tocaba más o menos, pues ayer o hoy mismo, ¿no? Hoy es 5 de noviembre, tocaba hoy 5 de noviembre, pero ¿cómo que suspendéis? ¿Veis cómo sois unos miserables políticos? Lo habéis aplazado, no tenéis ni el maldito detalle de liberar a los afectados, a los que lo han perdido todo, del pago de impuestos, y os tenemos todavía que hacer el rendibú y que lamer las botas porque, bueno, pues nos concedéis a lo mejor una moratoria, digo, a los que tengan que pagarlo allí, de 3 meses. Es que son unos miserables, Daniel. Vamos a ver al mediodía qué ayudas económicas y qué tipo de medidas toman, pero me malicio que mañana, y ya desde el punto de vista económico y fiscal, vamos a tener también materia. Qué miserables son. O sea, les pretenden seguir. Mira, es que a mí esto, por otro lado, por Dios que dejen de ayudar. Sí. De verdad, por Dios que dejen de ayudar, que dejen de ayudar. Que no toquen nada, que no toquen nada. Está. Que lo único que han hecho y lo único que han conseguido ha sido hacerlo todavía peor. Que dejen con eso, primero porque se va a presentar este tío cara dura, este cobarde que se ha escapado de la indignación popular, que era lógica. Primero se escondió como una rata detrás del jefe del Estado, cobarde, y después salió corriendo. Porque piensa una cosa, porque esto es importante. Toda la narrativa de la izquierda en estos días es que al presidente del gobierno le agredieron y que por lo tanto él se fue porque fue objeto de una agresión de la extrema derecha. Número 1. Si yo comprase esa mentira, que es mentira, si yo comprase esa mentira, es indignante que el presidente del gobierno abandone a la reina
sola, porque aquí se ha hablado mucho del rey, pero es que estaba la reina, Sí. Es que este cobarde se fue rápidamente a su coche oficial con toda su escolta, dejando a la reina sola junto al rey y junto a Carlos Mazón. Eso si comprásemos su argumento, pero su argumento no se sostiene por ningún lado, porque resulta que en ese pueblo, en las últimas elecciones, ganó el Partido Socialista con mayoría absoluta junto a Compromís. Compromís y el Partido Socialista tenían mayoría absoluta. Ese pueblo de ultraderecha tiene lo que yo de socialista. Y por lo tanto, lo que es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza ver que además, inmediatamente ante lo que ha sido una actuación cobarde por parte del presidente del gobierno de España, Europa Press y la agencia EFE inmediatamente, y Radio Televisión Española, inmediatamente mandan una información falsa de que ha habido protestas contra los reyes. Mentira. Y la cadena SER. El titular que han recogido los medios de comunicación internacionales, que también les vale, que ya les vale, copiar y pegar. Lo denunciaste en redes sociales hace 2 noches, que a mí me sorprendió tanto. Lo que pasa es que es verdad que el WhatsApp no tiene contexto y a veces es fuente de que no nos entendamos bien del todo, porque te quedaste un poco sorprendido como diciendo, ¿qué es lo que no entiendes? Pues te dije, pero no sé cómo te escribí, pero de verdad, que yo no había visto tu tweet. ¿Esto es verdad? O sea, esto es real. Claro, lo denunciaste en redes sociales. La BBC, que no es un chiringo por ahí, no es una televisión local. Total. Es una vergüenza. Es una maldita vergüenza. Una vergüenza y por lo tanto lo que tenemos que hacer es denunciarlo constantemente. Me da exactamente igual que tengan la desvergüenza de vendernos ahora que no es el momento de la división y que lo que buscar son soluciones. Claro. No me da la gana, es mentira. Han sido unos incompetentes. Tenemos un estado elefantiásico, lleno de todo tipo de organismos, en los que hay centenares, miles de personas. Claro. Aquí todo el mundo se considera responsable de todo y está todo el mundo, todo el día llenándose la boca con la bazofia del puñetero Estado, y lo que ha demostrado es que es un Estado fallido, burocrático y completamente incompetente. Esa es la realidad de lo que ha pasado en España. Un Estado fallido, burocrático, incompetente, donde lo único que saben es echarle la culpa al otro y decir que lo que necesitan es más dinero. Eso sí, ya lo verás. Porque claro, se va a presentar ahora con unas cifras aparentemente multimillonarias, como hizo con La Palma, donde no ha llegado nada, cifras multimillonarias de ayudas, y te dirá. Y por supuesto que para pagar esa solidaridad con Valencia tenemos que crujir todavía más impuestos en un gobierno que se gasta 21.000 millones de nuestros impuestos todos los años en impuestos verdes y que encima tiene un presupuesto de 10.000 millones de ese ministerio inútil y contraproducente que es el de transición ecológica. Y ya te digo, los 5.000 millones que se gasta en Agenda 2030 para irse de convención en convención en avión privado y a todo.